Hebreos 9, 27. Dice de esta manera: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El verso 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amén. Oremos, hermanos, y demos gracias al Señor por su palabra. Padre celestial, Señor de la gloria, en esta hora, Señor, le pedimos que sea hablando a nuestras vidas, que nos edifique, santifique, Señor, nos corrija, nos instruya, nos enseñe, Señor, nos redarguya a través de su palabra. Hable a nuestros corazones. Ayúdenos, Señor, a aprender obediencia, Señor. Ayúdenos, Señor, a practicar, Señor, su palabra, a compartirla con aquellos que la necesitan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero hablar hoy, hermanos, sobre los juicios de Dios, según la palabra de Dios. Hoy en día, hablar, hermanos, de juicio divino no es un tema popular. No es un tema a quien la persona le guste escuchar. Pero la Biblia, hermanos, nos habla innumerables veces en la palabra, nos habla sobre este tema. Es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos este tema de parte del Señor, porque los juicios de Dios son una realidad. Amén. Hoy escuchamos mucho acerca de la gracia, de la misericordia, del perdón de Dios. Y eso nosotros lo tenemos claro. Pero también, hermanos, debemos de hablar del juicio de Dios. Ahorita vamos a ver ejemplos de juicios de Dios. Y vendrá uno, y vendrán varios juicios más adelante, de igual manera. Pero entonces es muy importante que así como hablamos del amor y la gracia de Dios, también necesitamos hablar, hermanos, de que Él es un Dios justo y de que Él, hermano, es un Dios de juicio. Amén. Entonces, para enseñar, hermanos, hay que enseñar ambos temas, ambos lados de la moneda, por así decirlo. Hay quienes solo les gusta oír el Dios de amor, el Dios de gracia, el Dios que me perdona, el Dios que me da nuevas oportunidades. Y eso es una realidad. Estamos viviendo esa etapa, esa dispensación de la gracia, el favor inmerecido de Dios hacia los hombres. Pero es una realidad, hermanos, que vendrá un juicio. Gloria al Señor. Y qué bueno es que nosotros nos preparemos, hermanos, para enfrentarlo. La Biblia, hermanos, habla de que todo hombre comparecerá ante el juicio de Dios. Dice la Biblia en el Salmo 89, 14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Amén. De igual manera, Génesis 18, 25, donde nos habla, hermanos, la santidad y justicia de Dios requiere que todo pecado sea castigado y que todo justo sea justificado o sea levantado. Mire lo que dice la palabra de Dios en Génesis 18, 25. Estas son palabras de Abraham cuando está intercediendo por Sodoma y Gomorra. Dice: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ahí deja una pregunta que usted y yo podemos contestar. Amén. ¿No ha de hacer lo que es justo el justo?
Claro que sí. Su justicia, hermanos, su santidad demanda que Él, hermanos, haga juicio. Gloria al Señor. La Biblia nos habla de varios ejemplos. Es importante, hermanos, que entendamos los distintos juicios en la Biblia. Hay juicios personales. Amén. Hay juicios nacionales. Entre ellos está Israel, entre ellos está Egipto. Hay juicios universales, como el diluvio. Pero hay juicios, hermanos, que afectan la eternidad. Y ahí es donde nosotros debemos de prepararnos. Gloria al Señor. Porque hay juicios eternos, juicios, hermanos, que nos afectarán en la eternidad para bien o para mal. De ahí la importancia de que nos preparemos. Y de ahí de la importancia de aquel que no ha entregado su vida al Señor Jesucristo. Nuevamente Dios hace un llamado. Dios te está llamando a ti, amigo, que estás pensando, que estás diciendo mañana. Hoy Dios te está llamando. A ti, hermano, que te has descuidado. A ti, hermano, que no estás preparado. Dios también te está hablando y te está diciendo que es tiempo de que te prepares. La Biblia, hermanos, habla en Hebreos 12:23 de que Dios es el juez de todos. Amén. Y por supuesto, Él aplica su justicia en su creación. La Biblia, hermano, nos habla de aquel juicio de Adán y Eva. Recuerden la historia de que ellos faltan, pecan, desobedecen. Y el Señor, hermano, los expulsa del huerto del Edén. Ese es el juicio, hermanos, para Adán y Eva. El Señor de igual manera juzgó al mundo en los días de Noé, mandando un diluvio. Y la Biblia nos enseña que solo 8 personas fueron los que sobrevivieron. Habla también de Sodoma y Gomorra. Mandó fuego del cielo y destruyó estas 4 ciudades. No solo fueron 2, fueron 4 ciudades. El Señor también juzgó a Egipto a través de aquellas 10 plagas. Mandó juicio sobre el país de Egipto. Pero también la Biblia nos habla, hermanos, de juicios personales. Dios juzgó a Nadab y a Abiú, a Coré, a Datán y a Abiram. A unos hermanos por ofrecer fuego extraño. Se les mandó que no ofreciera ningún otro tipo de fuego, solo el que el Señor mandaba. Pero ahí ofrecieron fuego extraño. Coré, Datán y Abiram, líderes, hermanos de sus tribus, se levantaron contra Moisés. Y la Biblia dice que el Señor los enjuició. Y lamentablemente estas personas murieron y algunos otros. La Biblia también habla de que Israel, hermanos, fue llevado cautivo por los asirios. Y Judá fue llevado cautivo por Babilonia, todo por causa de la idolatría. Dios les repitió una y otra vez, Dios les advirtió. Mire que el trabajo de los profetas, el ministerio de ellos, no fue un ministerio fácil, hermanos. Fue un ministerio de advertencia. Y como en nuestros días, este tipo de predicaciones no son muy populares. En ese tiempo, Dios levantaba profetas, advertía a su pueblo, pero el pueblo no entendió, hermanos. Y Dios tuvo que usar a naciones paganas para llevar cautivos a los de Israel y a los de Judá, a los de la tribu del norte y a los de la tribu del sur. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, también hubo juicios de parte de Dios. Es interesante, hermanos, que la Biblia y la historia también nos habla de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El Señor les había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra si no fuera derribada. Hablando del templo de Jerusalén. Y en el año 70, el emperador Tito con su ejército mandó arrasar con Jerusalén.
Aleluya. La Biblia nos habla también del juicio que cayó sobre Ananías y Zafira. Cuando la iglesia recién comenzaba, los inicios de la iglesia del Señor. Dice la Biblia, hermanos, que Bernabé fue movido, motivado por Dios. Dice que él vendió lo que tenía y ayudó a los hermanos que estaban en necesidad. Pero él fue motivado, movido por Dios. Fueron motivos de acuerdo a la voluntad de Dios. Ananías y Zafira fueron movidos por otros motivos egoístas. Mintieron. Pedro les dijo, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y en ese mismo momento, hermanos, cayeron muertos, tanto uno y más adelante cayó el otro también. La Biblia habla también de aquel juicio que Dios obró en la vida de Herodes. El pueblo gritaba voz de Dios y no de hombre. Y aquel Herodes, hermanos, sale aceptando la adoración de las personas, creyéndose un Dios. Pero nosotros entendemos que no hay nada ni nadie que le robe la gloria al Señor. Él nunca lo va a permitir. Siempre la gloria, la alabanza, el honor, la alabanza y la exaltación para el único y verdadero Dios. La Biblia dice, hermanos, que en ese mismo momento murió comido por gusanos. La Biblia habla también de un hombre llamado Elimas. En Hechos 13, dice que se oponía al evangelio y Dios lo dejó ciego. Entonces miren, hermanos, que los juicios de Dios no se detuvieron en el Antiguo Testamento. Mire que la gente divide ambos testamentos pensando que el Antiguo Testamento son los juicios de Dios, pero el Nuevo Testamento es la gracia y la misericordia de Dios. Pero también nos damos cuenta, hermanos, que hay juicios de parte del Señor. Dios juzga y castiga a los pecadores en varias maneras. Los castiga, hermanos, a través de castigos directos del cielo, como el diluvio, las plagas, como el juicio sobre Herodes. Pero en otras ocasiones usa a países paganos para castigar a Israel. Entonces, no se sorprenda, hermanos, cuando pasan situaciones que Dios utiliza a otras personas para tratar con su pueblo. Aleluya. La Biblia entonces nos habla, hermanos, cómo Dios usó al rey Nabucodonosor para que derrotara a Israel y fueran transportados a Babilonia. Y por ahí quedaron, hermanos, como esclavos, cautivos, lejos de su lugar. La Biblia, hermanos, también habla del gobierno. El gobierno, hermanos, es Dios usa al gobierno para que ejecuten sus juicios. Pablo dice que la autoridad civil es también, como dice Romanos 13:4, servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, el gobierno, hermanos, está también en las manos del Señor. Miren que ellos también actúan. Si no nos portamos bien, ellos ejercen su autoridad. Amén. Gloria al Señor. La Biblia en el Nuevo Testamento, hermano, nos habla una y otra vez de un juicio venidero. Nos habla de que Cristo viene y nosotros lo tenemos claro. Cristo viene, hermano, pero algo sucederá. Un juicio mayor, un juicio que afecta la eternidad vendrá sobre esta tierra. De ahí la importancia de que usted y yo nos preparemos a conciencia. Que de verdad te examines, hermano, nos examinemos a nosotros mismos, como dice la Biblia.
¿Cómo está tu andar en Cristo? ¿Cómo está tu vida delante del Señor, no delante de los hombres? Porque de nada, hermano, me servirá que mi hermano me dé golpes en el hombro. ¿Estás bien? Cuando yo sé que no estoy bien en lo profundo de mi ser. Qué bueno es que te examines a ti mismo, que pienses, ¿dónde estoy parado? ¿Cómo está mi vida? ¿Estoy agradando a Dios o estoy agradando a los hombres? Cristo viene, eso es una realidad, pero hay que estar preparados. La Biblia habla del día del juicio, del día de la ira o de la ira venidera. Mateo 10:15 dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Algunos teólogos creen, hermanos, que habrá diferentes niveles de castigo en el infierno. Hay algunos versículos que nos indican eso. Así como hay grados de recompensas en el cielo, también hay grados de castigo en el infierno. Según este versículo, el Señor habla de un juicio que será más fuerte o será más tolerable para Sodoma y Gomorra, dándonos a entender, hermanos, de un juicio de un nivel distinto para la otra ciudad. La Biblia de igual forma nos dice, Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Cómo estás usando tu boca, tu lengua? ¿Qué palabras salen de tu boca, hermano, hermana, amigo? Dice la Biblia de toda palabra ociosa que hablen los hombres. Un día daremos cuenta de eso que hablamos. Por eso, cuídate, guárdate. No hables de tu hermano, no hables de tus padres. No hables del prójimo, habla bien. No andes en chismes. Guárdate, cuídate para tu Señor. Él está oyendo todo lo que hablamos, todo lo que decimos. Por eso debemos, hermanos, guardarnos y cuidarnos para nuestro Dios. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, que cuando yo me endurezco y no me arrepiento de mi mal obrar, yo estoy acumulando, hermanos, ira para el día de la ira y el justo juicio de Dios. Todo aquel que ha escuchado el evangelio y no le ha entregado su vida al Señor está atesorando para sí mismo ira para el día de la ira de Dios. Por eso, hermano, todo aquel que ha escuchado el evangelio es una persona que se vuelve responsable ante Dios, no ante los hombres. Amigo, tú que llevas tiempo escuchando el evangelio y estás posponiendo tu salvación, estás atesorando ira sobre ira para aquel día. Porque si hablamos de distintos niveles de castigo en la condenación, creo yo que el que más va a sufrir fue aquel que tuvo la oportunidad en vida y no la aprovechó. Y que tristemente se pierda. Pero hoy hay vida, hermanos. Hoy hay salvación, amigo, en Jesucristo. Atiende a la voz del Señor. No hagas duro tu corazón.
Dice la Biblia, hermanos, en Hechos 24-25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete. Note que ahí dice, hermanos, que al escuchar la justicia, el dominio propio y del juicio venidero, se espantó. Pero no parece que se espantó lo suficiente, porque le dice: ahora vete, y cuando tenga oportunidad te llamaré. Es aquel que pospone el día de la salvación, creyendo que su vida está en sus manos. Hoy no, mañana yo te hablo. ¿Cuánta gente, hermano, a quien le hemos hablado predicando el evangelio nos ha dicho: no, después? Yo le hablo a ver cuándo lo visito allí en la iglesia. Yo le hablo a ver cuándo viene y me enseña de la palabra. Un momento. La decisión no está en tus manos. La vida no está en nuestras manos. La vida está en las manos del Señor. Y que si Dios hoy decide tomarte, llevarte, ¿qué tal si Dios mañana lo decide y lo hace? Y acá Félix, hermanos, se espanta, pero dice: luego yo te llamo. Esos y muchos otros pasajes, hermanos, nos hablan de la eminencia del juicio de Dios. Cuando la Biblia habla de la ira de Dios, para muchos es desconcertante escuchar a un Dios airado. ¿Dios enojado? No. Muchos en su mente tienen dibujado a un Dios que está enojado todo el tiempo. Un Dios que está listo para castigar. A la primera falla, castiga. Pero hay otros que no conciben pensar en un Dios enojado o airado. Y es que comparan el enojo de Dios con el enojo de un ser humano. Muy diferente, hermanos. Los motivos que llevan a la ira de Dios, vamos a notar que son distintos a los motivos de la ira del hombre. Por eso la Biblia es clara cuando dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque el enojo del ser humano es por otros motivos egoístas. Pero la ira de Dios, hermano, tiene fundamentos. Santidad y justicia. Recuerde. Es el fundamento. Gloria al Señor. La naturaleza de Dios es doble. Un Dios de amor y un Dios de ira. No es un Dios distinto. No es diferente el Dios que es de amor y el Dios que es de ira. Es el mismo Dios. Dice la Biblia en Romanos 11:22. Pablo dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en bondad. Allí está, hermano, por decirlo de una manera, la naturaleza dual o doble de Dios. Dios es amor. O como dice Pablo, Dios es bondad, pero también es el mismo Dios, es severo. Gloria al Señor. Nahum, capítulo 1 y verso 7, dice que Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Pero en el verso 2 de ese mismo capítulo,
Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. ¿Dios sí se enoja? Sí. Sí. ¿Dios se indigna? Sí. Pero ahorita vamos a mirar, hermanos, la diferencia de la ira del hombre y de la ira de Dios. Amén. Cuando nosotros, hermanos, negamos o cerramos nuestros oídos a el tema de la ira de Dios, es, hermanos, nosotros cerrarnos al entendimiento de la Biblia, ya que no se puede entender una cosa sin la otra. Yo no podría entender el amor de Dios si no entendiera la ira de Dios. Yo no podría entender el evangelio, hermanos, lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, si no entendiera sobre los juicios de Dios. Por lo tanto, hermanos, todos estos temas van de la mano. El tema de la justicia de Dios, el tema de los juicios de Dios, el tema del amor de Dios, el tema de la gracia de Dios, van de la mano. Gloria al Señor. Por eso cuando yo entiendo, hermanos, la ira de Dios, ¿sobre quién es la ira de Dios? Es contra los pecadores. Pero cuando yo entiendo que por gracia Él me salvó y me ha librado de esa ira, entonces en mi corazón hay una profunda gratitud hacia Dios. Yo era de aquellos, pero ahora soy del Señor. Y de esa manera, hermanos, es que mi corazón se llena de gratitud. Sin la ira de Dios, el evangelio no tiene sentido. El plan de salvación no tendría un propósito de ser. La muerte de Jesucristo sería absurda, porque Él hubiera muerto por nada, por nadie. Si no entendiéramos, hermanos, la ira de Dios y el juicio de Dios. Aleluya. Cuando yo rechazo la ira de Dios, el evangelio, hermanos, se ha ido. En palabras del apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, vano sería la predicación del evangelio. Ok, si no resucitó, pero si vamos un poco más atrás, de que Él hubiera servido morir, de que Él hubiera servido derramar su sangre, soportar, hermano, todo lo que tuvo que soportar. ¿Para qué? ¿Cuál fue la razón? Pero cuando yo entiendo, hermanos, que el Señor juzgará, ahora le hallo sentido a la muerte de Jesucristo en la cruz, a su sangre preciosa derramada por mí. Ahora entiendo el porqué de la resurrección y el poder haber vencido al último enemigo, que es la muerte. Por eso puedo ahora entender, hermanos, la grandeza del Señor. Aleluya. La ira de Dios, hermanos, nunca es un acto impulsivo, irritable o inmoral. Note eso. El Señor, hermanos, nunca se va a enojar como un acto impulsivo como usted y yo. A veces alguien dice algo o alguien nos provoca y usted impulsivamente reacciona con ira, con enojo. ¿Pero qué lo motivó a que usted actuara de esa manera? ¿Y qué es lo que motiva a Dios? El airarse. La ira de Dios no es causada por algún daño a su orgullo o persona. Más bien es una reacción pensada y necesaria
hacia la maldad. Mire ahí la diferencia. Amén. Por eso, hermanos, la ira de Dios también se conoce como una indignación santa o justa. Mientras tanto que la ira del hombre es distinta. Nuestra reacción, hermano, es porque hubo una ofensa a nuestra persona y nos dio en nuestro orgullo y de ahí reaccionamos. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me dijo? ¿Por qué actuó así? Y la ira mía me puede llevar a la venganza. Y como lo he dicho en muchas ocasiones, nosotros como humanos no sabemos vengarnos. Por eso hay que dejarle lugar a la ira de Dios. Dios sabe cómo hacerlo. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando encontramos, hermanos, al Señor Jesucristo en los evangelios, mire que el Señor hablaba fuerte y duro contra todos esos líderes judíos, fariseos, saduceos y algunos otros. Él les hablaba, hermano, duro, pero era por la manera en que ellos se comportaban y lo mal que estaban enseñando al pueblo. Si usted nota, hermanos, el Señor le habló duro a estos líderes religiosos, pero cuando Él se encontraba con esas personas necesitadas, Él les tendía la mano, Él les ayudaba. Entonces, lo que el Señor, hermano, rechazaba es lo que estas personas hacían o decían. El Señor, hermano, nunca va a aborrecer a las personas. Lo que Dios aborrece es lo que las personas practican, en este caso el pecado. Eso es lo que llevará al Señor, hermano, a obrar justicia. Aleluya. Por eso la ira del Señor, hermanos, no es como la ira nuestra. La ira de Dios, hermanos, siempre es una ira judicial. Dios actúa como juez. El juez administra justicia. Abraham dijo, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Por supuesto que sí. Dios, hermano, actúa, obra con justicia. Dios nunca es ni será injusto. ¿Cuántas personas piensan por las situaciones que les tocó vivir? Piensan que Dios es un Dios injusto. Dios no me quiere, dicen muchos o piensan muchos. Dios no me ama. Dios no me escucha. Dios me abandonó. ¿Por qué Dios a unos sí los bendice y a otros no los bendice? Y muchas, hermanos, de estos cuestionamientos son de hermanos, de creyentes, pensando que Dios es injusto. Dios no es injusto. Él, hermanos, obra con justicia. Gloria al Señor. La ira de Dios es algo que el hombre escoge por sí mismo. Dice Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En otras palabras, el ser humano escoge, toma la decisión. Dios se aparece, se manifiesta, se le acerca, le ofrece salvación, pero el hombre, hermanos, toma su decisión. Por eso cuando alguien dice Dios va a condenar a las personas, no.
La intención y el interés de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero cuando Él, hermanos, ofrece la salvación y la persona la rechaza, no es el Señor quien lo está condenando, sino a sí mismo la persona se está condenando. Mire qué interesante en ese versículo tan conocido de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y unos versos más adelante dice, hermanos, que los hombres amaron más las tinieblas. Les gusta más el pecado. Prefieren pecar. Cuídate, cuidado. Porque un día será demasiado tarde. La Biblia en Romanos, el capítulo 1, que nos habla de cómo el ser humano ha caído tan bajo. Y habla de que Dios los entregó. Y pareciera como algo duro, hermanos. Dios los entregó, dice, a pasiones vergonzosas. Pero si nosotros leemos completo el cuadro, nos damos cuenta que Dios les ha dado la oportunidad. Nadie en esta vida, hermanos, se va a ir de esta vida diciendo que Dios no le dio oportunidad. Dios a todos nos da oportunidad. Uno la aprovechan, otro la desaprovechan. Pero acá, hermanos, es interesante lo que nos dice, que Dios los ha entregado. Pero Dios los entregó porque ellos, hermanos, rechazaron al Señor abiertamente. El Señor les ofrece salvación, vida eterna, ayudarles. Pero ellos, hermanos, abiertamente rechazan la salvación, rechazan el ofrecimiento de Dios. Y allí es lamentable que dice que entonces Dios, hermanos, los entrega a pasiones vergonzosas. Una de las causas por las que el Señor los entrega es porque prefirieron la idolatría. Prefirieron adorar a las criaturas antes que al Creador. Por eso, hermanos, es que Dios no va a forzar a nadie. Dios te ofrece. Dios te da la oportunidad, pero usted y yo somos los que decidimos. Mire que cuando la Biblia ya en Lucas 16 nos habla de aquella parábola del rico y Lázaro, ambos tuvieron sus oportunidades. Es interesante, hermanos, notar que uno pensaría en qué momento Dios le dio la oportunidad al rico. Mire que la Biblia cuando dice que cuando él estaba allá en aquel lugar de tormento, ¿se acuerdan que le decía a él a Abraham? Dile a Moisés que vaya a enseñarle a mis hermanos. ¿Cómo sabía aquel rico que Moisés, hermano, era el que enseñaba sobre la ley? Porque él en algún punto de su vida, que aunque era una parábola, escuchó, tuvo la oportunidad, pero lamentablemente la rechazó. Por lo tanto, hermanos, Dios nos da la oportunidad, pero nosotros tomamos la decisión. Las razones por la ira de Dios son su santidad y el odio hacia el pecado. Por eso, hermanos, la santidad de Dios es fundamental para la fe cristiana. La Biblia dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad, hermanos, es muy importante en la vida del creyente. Gloria al Señor. La Biblia, hermanos, nos habla de la santidad de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis.
Él es santo. Pedro nos dice, hermanos, que seamos santos, así como Él es santo. Gloria al Señor. Dice Habacuc, capítulo 1 y verso 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Santiago 1:13 dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Por lo tanto, hermanos, la santidad es fundamental, la santidad de Dios es fundamental para la fe cristiana. Cuando nosotros entendemos que Dios es santo, que Dios es limpio, que el pecado hace división entre los hombres y Dios. Amén. Eso es una realidad. Dios, hermano, no habita donde hay pecado. Mire que la Biblia es clara cuando la Biblia nos habla de contristar al Espíritu. ¿Por qué contristo al Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque el Señor no va a habitar, hermanos, en un corazón sucio, en un corazón, hermano, que no le quiere agradar al Señor. Por eso es importante para entender la ira de Dios, los juicios de Dios, la santidad, hermanos, del Señor. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. La santidad nos habla de la pureza y de la separación. Amén. Por eso nosotros debemos de ser santos. En otras palabras, debemos separarnos para Dios y alejarnos del pecado. Mire que hay creyentes, hermano, que dicen, yo ya no tomo, yo ya no uso droga, Dios me libró de allá. Y sí, pudo haber dejado el alcohol, pudo haber dejado las drogas. Pero entonces, eso que llenaba su vida, ¿con qué lo ha reemplazado? Hay creyentes que se quedan neutros. Ya no tomas, ya no usas droga, pero entonces, ¿con qué estás llenando el vacío que te dejaron las drogas y el alcohol? ¿O con qué lo estás reemplazando? Lo estás reemplazando con otras cosas que no te benefician en mucho. Qué bueno que hayas dejado el alcohol, qué bueno que hayas dejado las drogas, qué bueno que hayas dejado esa vida mala, pero entonces reemplaza eso con la palabra de Dios, reemplaza esas cosas con la oración, la búsqueda de Dios, la asistencia a los cultos. No te quedes neutral. Abandonaste aquellas cosas, te separaste de aquellas cosas, pero ahora te acercas al Santo de los Santos, a nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Por lo tanto, hermanos, la santidad y la justicia son de suma importancia para que nosotros podamos entender el juicio de Dios. La Biblia, hermanos, nos habla y de esto traté un poquito el domingo del juicio para los creyentes. La Biblia nos habla también, hermanos, del juicio del gran trono blanco, que ese juicio será para los impíos, para aquellos que nunca aceptaron al Señor. Ese será el juicio para ellos y afectará, hermanos, su eternidad. La Biblia habla, algunos dicen 4 juicios mayores, otros hablan de 5 juicios. Pero la realidad es que el juicio, hermanos, por decirlo de alguna manera, el juicio fatal será ese del juicio del gran trono blanco, donde estarán aquellos que han rechazado el mensaje del Señor. Un día Él obrará.
Un día Él, hermanos, enjuiciará. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estamos preparados? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué te está dictando tu conciencia? Dice la Biblia que la conciencia te defiende o te acusa. ¿Por qué no le decimos al Señor, ayúdame, Señor, prepáreme, Señor? Cristo viene pronto. ¿Estás preparado?